De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos de nuevo, de regreso a su canal de regreso a las sendas antiguas. Estamos aquí nuevamente hoy para abordar un tema que no se explica en las iglesias ni en las comunidades cristianas. No se explica estos temas, pero hay que mostrar que esto está escrito en el Nuevo Testamento. Todo lo que se va a explicar hoy está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, el título de esta enseñanza es ¿Jesús se equivocó? Definitivamente la respuesta es sí. ¿Cuántas veces? Vamos a ver. Pero lo que vamos a ver está plasmado en los escritos del Nuevo Testamento. No vamos a traer de ninguna otra parte nada, solamente lo que está ahí. Y cuando haya que relacionarlo con la Biblia hebrea, pues lo haremos. Pero básicamente vamos a tomar esa información. Decimos que Jesús se equivocó más o menos, y vamos a tratar de explicar en esta sesión 5 episodios, 5 ocasiones, 5 instancias. En 5 instancias. Y hay muchas cosas que Jesús dijo que siendo el judío no pudo haberlas dicho, porque eso iría en contra de su mismo judaísmo. Muchas de las pretensiones mesiánicas que él quiso hacer tampoco estaban infundadas para su época. No era la época de ese mesianismo que él estaba anunciando. Bien, la primera, vamos a decir que Jesús se equivocó cuando reconoció a Juan el Bautista como Elías el profeta. En la segunda ocasión, cuando afirmó frente a sus oyentes que algunos de ellos no morirían hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Eso lo tenemos en Mateo 16:28. Ahorita vamos a explicar esto. Una tercera instancia sería cuando afirmó que sus discípulos no acabarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. Eso está en Mateo 10:23. Otro tema que necesitamos mirar para apoyar esta insinuación de que Jesús se equivocó es cuando él anunció su segunda venida, que iba a ocurrir durante su generación. Siempre que él habló se refirió a su generación. Y un quinto punto sería el anunciando su resurrección. Bueno, primero que todo, vamos a ver que en el primer caso vemos que abordar el tema de cuando él reconoció a Juan el Bautista como Elías, el profeta. El profeta Malaquías declara: he aquí os envío mi mensajero, y él despejará el camino delante de mí, y el Señor, a quien buscáis, vendrá de repente a su templo, y el mensajero del pacto, en quien os deleitáis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Eso lo tenemos en Malaquías 3:1. Luego, en otra parte del mismo libro de Malaquías dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con destrucción total. Eso lo tenemos en la Biblia hebrea, está en Malaquías 3, 23 y 24, en la Biblia cristiana está en Malaquías 4, versículos 5 y 6. El Jesús de los evangelios sinópticos aplica estos versículos a Juan el Bautista. Considera que las profecías de Malaquías acerca de Elías, el precursor del Mesías, se cumplen completamente en Juan el Bautista. No solo creía esto Jesús, sino que también creía que Elías había regresado en la persona de Juan el Bautista. Cuando se le preguntó, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero?, se le preguntó a Jesús.
Jesús respondió: ciertamente Elías viene y restaurará todas las cosas. Es decir, antes de la llegada del Mesías. Está en Mateo 17, 10 y 11. Luego continúa Jesús diciendo: pero yo les digo que Elías ya vino. Mateo 17, 12. Esto se afirma en Marcos como: pero yo os digo que Elías también ha venido. Está en Marcos 9, 13. Según estos evangelios, Jesús no dijo que Elías vendría en el futuro. No. Explicó que las profecías mostraban que ciertamente Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Tal como Mateo y Marcos narran la historia, Jesús entendió que Elías debía preceder a la llegada del Mesías y que Elías ya había venido. Ahí no se equivocó. Ciertamente la Biblia hebrea profetiza a través de Malaquías que Elías debe venir primero antes de que venga el Mesías, antes de que venga el gran día del Eterno. Hasta ahí bien. Pero cuando Jesús dice que Elías ya había venido, ahí se equivocó, porque Elías no estaba representado, ni Juan el Bautista en Elías. Entonces Elías en ese momento no había llegado. Pero Jesús afirmó que Juan el Bautista era el Elías que había sido prometido en Malaquías. Lo que hace que estas declaraciones sean más significativas es que Jesús relaciona a Juan el Bautista con Malaquías 3.1, peor todavía. Porque Malaquías 3.1 está hablando del mensajero. Yo envío mi mensajero. Es diferente enviar un mensajero a enviar el profeta Elías. Malaquías 3.1 se refiere al ángel del Eterno, al ángel de Dios, al ángel del pacto o al ángel tutelar de Israel. Y eso tiene que ver con un regreso del exilio. Para eso está enviando al mensajero. El Jesús del Nuevo Testamento sostiene que Elías ya ha venido en la persona real de Juan el Bautista, cumpliendo así Malaquías 3.23 según la Biblia hebrea, 4, 5 y 6 según la Biblia cristiana. Pero la identificación de Juan Bautista con Elías es totalmente rechazada e infundada por el mismo Juan el Bautista, quien en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, se le preguntó: ¿eres Elías? Juan respondió: no lo soy. Y cuando se le preguntó: ¿eres el profeta? Él respondió: no. Algunos cristianos insisten en que lo que Jesús quiso decir fue que Elías el Bautista no era en realidad Elías, sino que solo vino en el espíritu y el poder de Elías, según Lucas 1.17. Pero si eso fuera cierto, el texto diría: como Elías o similar a Elías. En cambio, el texto hebreo de Malaquías 4.5 dice: he aquí os envío el profeta Elías. Ese él está definiendo a un personaje específico, es un artículo definido. Él no dice envío un profeta Elías, sino envío el profeta Elías. El participio et en el hebreo se coloca antes del objeto directo de un verbo si el objeto que indica es definido. Así que Elías es un nombre propio y se considera definido. La presencia de et, de este participio et, enfatiza que el individuo que aparecerá será Elías. Por lo tanto, la alegación o la controversia de que Juan el Bautista simplemente representó a Elías en espíritu y poder no satisface la profecía de Malaquías, ya que no concuerda con el significado claro definido por el uso gramatical del participio et. En cualquier caso, el mismo Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías en la carne, y no solo en el espíritu. Jesús dijo de Juan, mientras este último estaba vivo, dijo: y si quieres aceptarlo, él es Elías que estaba destinado a venir. Eso lo dijo en Mateo 11:14.
Después de que ejecutaron a Juan, Jesús dijo de él: pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Eso está en Mateo 17:12. Entonces, Jesús no diferenció entre Malaquías 3:1 y Malaquías 4:5 o Malaquías 3:23 y 24 de la Biblia hebrea. Y ha debido diferenciar porque no es el mismo personaje. Así identificó a Juan como el mensajero y anunció que él es Elías. Ahí estaba equivocado. El regreso de Elías será corporal, no solo espiritual. Esto está implícito en el hecho de que al dejar este mundo, Elías fue arrebatado corporalmente al cielo. Eso está en Segunda de Reyes. No habría habido necesidad de que Elías ascendiera al cielo corporalmente si tan solo su espíritu y poder fueran a regresar a la tierra. Además, ni siquiera el Juan Bautista de los Evangelios afirma ser el Elías en espíritu. No. Cuando se le preguntó quién era, Juan supuestamente respondió: soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero aquí tenemos que Juan el Bautista también se equivocó, porque Isaías 40, versículo 3, está hablando es preparar el camino para el regreso de los exiliados. Entonces es una profecía, pero Juan estaba refiriéndose a preparar el camino para la venida del Mesías. No hay relación, ninguna relación entre estos dos propósitos. Así que muy diferente citar a yo envío a mi mensajero y confundirlo con yo os envío al profeta Elías. Son dos conceptos diferentes, dos situaciones diferentes. Sin embargo, tanto Juan como Jesús se equivocaron en identificar esos momentos. Bueno, como dije anteriormente, Isaías 40, versículo 3, habla del regreso de los exiliados. Dice, preparar el camino para el regreso de los exiliados. Así es como se entiende en el judaísmo. Juan no se identifica con Elías, ya que este versículo de Isaías 43 está tomado de una profecía que anunciaba el regreso del pueblo judío del exilio, y no hay nada que lo vincule con la supuesta misión de Juan como precursor del Mesías, que es lo que exactamente acabo de decir. El exilio del pueblo judío no terminó durante la vida de Juan el Bautista. Antes volvió a salir al exilio y estaba en el exilio. En vista de la negación enfática de Juan de tener alguna conexión con Elías, según el Evangelio de Juan 1:21, es obvio que Jesús o Juan estaban equivocados sobre el papel de este último. Ambos estaban equivocados. Algunos cristianos dicen que Elías vendrá justo antes de la segunda venida de Jesús. Ese es el pensamiento actual. Pero es obvio del Jesús del Evangelio que esperaba a Elías en su propia vida. Si Juan era Elías en alguna forma, falló en su comisión dada por Dios. O sea, si Juan el Bautista realmente representaba al profeta Elías, Juan el Bautista falló en su misión. El mandato bíblico para el precursor del Mesías incluye marcar el comienzo de una era de perfecta paz, que no sucedió en la época de Juan el Bautista o en la época de Jesús. De perfecta armonía entre padres e hijos, poniendo fin a toda discordia y lucha entre ellos. Malaquías dice claramente, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Él quién? El profeta Elías. Según Lucas 1:17, se suponía que la misión de Juan el Bautista era hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar un pueblo para el Señor. Pero también están equivocados, porque también Lucas está interpretando en la forma como Juan interpretó su misión. Están todos equivocados ahí. Eso es lo que vale la pena decir.
Pero Juan el Bautista no cumplió con esa tarea, ya que tuvo poco impacto en su generación. Jesús explicó su propia función, o sea, a la que ha venido, como todo lo contrario de la misión de Elías, como también de la de Juan. O sea, lo que Jesús vino a hacer, nada tenía que ver con lo que hizo Juan o con lo que hizo o lo que iba a hacer en un futuro el profeta Elías. Porque mire lo que Jesús dice de la misión de él mismo. Jesús dijo: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Mateo 10:34. Fuego he venido a echar en la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido ese fuego. Pero tengo que sufrir un bautismo, y cuán angustiado estoy hasta que se cumpla. Eso lo dijo Jesús. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino división, porque de ahora en adelante 5 miembros de una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Lucas 12. Entonces, sin duda, Malaquías 3:1 y 4:5 en la Biblia hebrea se refieren al regreso real de Elías, inmediatamente antes de la llegada del Mesías. Dado que Elías no vino durante la vida de Jesús, aunque afirmó que Juan el Bautista era Elías, es obvio que Jesús no pudo ser el Mesías. Dos cosas. Si Juan el Bautista no era el Elías que estaba prometido en Malaquías 4:5, según la Biblia cristiana, entonces Jesús no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías debe venir inmediatamente después del profeta Elías. Entonces, si el profeta Elías no ha venido, el Mesías tampoco ha venido. Luego es obvio que Jesús no podía ser el Mesías. Esa es la conclusión. Esa sería la primera equivocación de Jesús. Y en esa equivocación hay otra equivocación. Y es el haber confundido a Juan el Bautista con Elías y el haber confundido al versículo 3:1 también con el mensajero, haberlo confundido con Juan el Bautista. Nada que ver, no tenía nada que ver ahí. Otro de los puntos que vamos a analizar es el que está en Mateo 16:28, donde Jesús claramente se equivocó. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Léalo bien, porque estoy seguro que muchos de ustedes han leído esto y han pasado por encima y no han caído en cuenta del mensaje que hay ahí, de la tremenda equivocación de Jesús. Porque ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que muchos de los que estaban presentes, a los cuales Él les está hablando en ese momento, muchos de ellos no iban a morir antes de que Él hubiera venido por segunda vez. Eso nunca sucedió. Y todos murieron. Y todavía no han regresado. Y han pasado 2000 años. Otro ejemplo donde Jesús se equivocó. Lo tenemos en Mateo capítulo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Los mandó a predicar y les dijo: antes que terminen de predicar en todo Israel, ya supuestamente Él regresaría. Y resulta que no regresó. ¿Cómo podemos estar seguros de que las promesas de Jesús de regresar son profecías falsas? Se afirma que Jesús profetizó que ciertos individuos no especificados no morirían hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16:28. O vean el reino de Dios después de que haya venido con poder, según Marcos 9:1. O ver el reino de Dios, según Lucas 9:27.
Jesús, dirigiéndose a sus discípulos en privado, en Marcos 13:3 y en Mateo 24:3, enumeró lo que iba a suceder antes de su regreso. Luego añadió: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. A este aspecto la versión de Marcos añade: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir hasta que el persevere hasta el fin? El que esté hasta ese momento. Y obviamente ninguno de los que estaban presentes ahí cuando él les estaba hablando estuvieron presentes, porque esa época no ha llegado, ya todos murieron hace 2000 años. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y quiero explicar esta parte para despejar muchas dudas. Lo que ustedes tienen en Mateo 24 son profecías que Jesús extrajo, las sacó de las profecías que están en el libro de Ezequiel, especialmente capítulos 37 y 38. Eso fue lo que él hizo. Y Jesús pensaba que el fin del mundo ya estaba cerca, y que como él era el Mesías, el reino de Dios ya estaba por llegar, y que el fin del mundo estaba cerca, y que todo se iba a cumplir. Por eso él habla de que hay gente que iba a estar viviendo antes de que él regresara por segunda vez. Pero no sobra decir que en la Biblia hebrea, en el contexto hebreo, no existe que un Mesías venga 2 veces. Eso no está escrito. Eso no existe. Bien, entonces, a este respecto la versión de Marcos añade ya el que persevere. Así, de esta última observación parece que al menos algunos de los discípulos sobrevivirían y estarían presentes para presenciar la segunda venida y el tiempo del fin. Nada de eso sucedió. Y no ha sucedido. Y todavía no sabemos cuándo va a suceder los tiempos del fin, los días finales. Nadie lo sabe. Los evangelios sinópticos, si bien están básicamente de acuerdo en la redacción de la primera parte de sus respectivos versículos, difieren en la redacción de la segunda parte. Marcos 9:1 es el que más información da. Se lee en el versículo literal completo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean venir el reino de Dios. Es decir, venir con poder. Aparentemente la comunidad cristiana primitiva estaba convencida del inminente regreso de Jesús como Mesías y de la inauguración del reino de Dios, pero obviamente esto nunca sucedió. Y eso era lo que Juan el Bautista anunciaba, el reino, y no llegó. Entonces también se equivocó en su predicación. El Jesús de Mateo hace una declaración explícita en cuanto a su expectativa de regresar durante la vida de muchos de sus contemporáneos. Él declara: pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la próxima, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Se equivocó. De este versículo vemos que el Jesús de Mateo prometió regresar antes de que los apóstoles visitaran todas las ciudades de Israel. Jesús comisiona a los 12 apóstoles para que sean misioneros del pueblo judío. El autor de Mateo comenta: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. A propósito, Jesús vino a predicar a los judíos, no a los gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. También Jesús estaba con ese mismo vocabulario del reino de los cielos se ha acercado, igual que Juan, pero el reino de los cielos no se acercó. Así, bueno, entonces, así que Jesús ordena a los 12 que lo proclamen exclusivamente al pueblo judío. Jesús luego les dice a los apóstoles que el Hijo del Hombre está programado para llegar antes de que completen la visita de todas las ciudades de Israel. Esta es la tercera vez que se usa la declaración de inmediatez. Aquí hay que tener en cuenta algo. Jesús está hablando en un contexto de tiempo de una inmediatez, de un corto plazo, de un corto tiempo.
porque él habla de esta generación. Y vamos a hablar de una generación, tómelo por 70, tómelo por 100 años, pero nada sucedió dentro de ese lapso de tiempo, ni siquiera dentro de los siguientes 2000 años. Bueno, así que luego la segunda vez, la tercera vez que se usa la declaración de inmediatez, el reino de los cielos se ha acercado en el Evangelio de Mateo. La primera vez fue por Juan el Bautista, como lo dije en Juan 3:2, en Mateo capítulo 6, versículo 2. Luego la segunda vez Jesús lo usó con su proclamación de apertura, también en Mateo capítulo 4, versículo 17. La venida inminente del Hijo del Hombre para anunciar el reino de los cielos se expresa como a la mano, es decir, está cerquita, está a la mano. Es una palabra que en griego, porque los evangelios fueron escritos en griego, no en hebreo, dice enhiken, esa es la palabra, enhiken, tiene el significado de cerca, estar cerca, y ya tiene que ver con una relación de tiempo o de lugar, cerca. Luego, aquí estamos viendo que todo el contexto de las profecías de Jesús tienen un contexto de un corto tiempo. Estamos cerca. Y por eso no se puede decir que todavía lo están esperando, porque si no se cumplió, lo más posible es que no se vaya a cumplir. El próximo regreso de Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá pronto como se prometió. Esto nunca ocurrió. Además, el cumplimiento de Mateo 10:23 tendría que haber ocurrido a más tardar cuando muriera el último grupo original de apóstoles. Este evento hace mucho tiempo que pasó, 2000 años. De hecho, todos los contemporáneos de Jesús están muertos y su promesa sigue sin cumplirse. El Jesús de Marcos, después de enumerar todas las tribulaciones que el mundo debe soportar antes de regresar por segunda vez, según Marcos 13, exclama: de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Entonces, él está hablando de esta generación, su generación contemporánea. Jesús estaba dirigiendo este comentario específicamente a su generación contemporánea y no a ninguna generación futura desconocida. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos en privado, en Marcos 13 y Mateo 24, enumeró lo que iba a suceder antes de su regreso. Luego añadió: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24. Al respecto, la versión de Marcos agrega: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, de esta última observación, parece que al menos algunos de los discípulos sobrevivirían y estarían presentes para presenciar la segunda venida y el fin de los tiempos. Eso era lo que Jesús tenía en mente. Y él pensó que el tiempo era ya cortico y que ya estaba muy cerca. Según Marcos y Mateo, Jesús esperaba que el periodo de la tribulación ocurriera antes de que muriera el último de su generación. Así se da un límite dentro del cual se cumplirán las profecías. Cabe señalar que estas tribulaciones no se cumplieron en los acontecimientos, ni siquiera cuando vino la guerra judeo-romana. La propia declaración de Jesús muestra que la culminación del periodo de la tribulación fue ver la segunda venida de Jesús, que ciertamente no ocurrió durante la guerra ni posteriormente. Todos los contemporáneos de Jesús murieron sin ver el cumplimiento de sus profecías de tribulación. Como resultado, las palabras de Jesús, especialmente la expresión esta generación, han venido sufriendo una reinterpretación de parte de los redactores, los escritores, los teólogos cristianos, para alargar su segundo regreso. Digamos, para encontrar una excusa. Sin embargo, la traducción de la palabra griega que es genea es generación, o como lo explica Thayer, toda la multitud de hombres que vivían en ese momento, usado especialmente de la raza judía
que vivía en uno y el mismo periodo de tiempo. No hay necesidad de interpretar el versículo: de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. ¿De cuál generación Jesús estaba hablando aquí? Sino de su generación contemporánea a la cual él se estaba dirigiendo. La expresión esta generación aparece 14 veces en los evangelios y se aplica siempre a los contemporáneos de Jesús. Esta generación pasó sin que Jesús regresara. Por lo tanto, nos enfrentamos a otra promesa incumplida de Jesús. Jesús no regresó durante el periodo que él mismo designó específicamente. Algunos comentaristas opinan que esta generación significa la generación viva cuando se cumpla esta profecía que creen que aún no ha ocurrido. Sin embargo, el texto muestra que Jesús no estaba hablando a una generación futura, no especificada. Él estaba hablando a sus discípulos contemporáneos y les dirigió esta profecía personalmente. Ahora, ¿cómo afecta el paso del tiempo la afirmación cristiana de una segunda venida de Cristo? Porque ya hace 2000 años que se dijo que iba a venir, pero no ha venido. El tiempo hace que la doctrina cristiana de una segunda venida de Cristo pierda toda credibilidad. Si Jesús prometió regresar pronto y los discípulos esperaban con tanta fuerza verlo regresar y establecer el reino de Dios, y ninguno de los eventos ocurrió, ¿qué puede esperar todavía la iglesia hoy? O las comunidades cristianas o mesiánicas. En esencia, las especulaciones teológicas cristianas sobre la segunda venida de Cristo no representan más que la sistematización de una equivocación y de un error. Ninguna cantidad de acrobacias teológicas cristianas resolverá jamás los problemas engendrados por la realidad histórica de que un cumplimiento inminente prometido hace 2000 años no ocurrió como lo esperaba el Nuevo Testamento. En pocas palabras, Jesús nunca volverá, ni entonces, ni ahora, ni nunca. Ahora, tenemos aquí también que mirar que incluso según el Nuevo Testamento, Jesús no cumplió muchas profecías mesiánicas cruciales durante su vida. No era el gobernante singular prometido ni ejercía ninguna autoridad real, que son condiciones del Mesías. Dios promete con respecto al Mesías. En Ezequiel 37, 24 y 25 dice: y mi siervo David será rey sobre todos ellos y todos tendrán un solo pastor, que es el Mesías. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Eso no se ha cumplido, no se ha cumplido. Jesús tampoco cumplió las profecías que hablaban de los beneficios que el pueblo de Israel disfrutaría bajo el gobierno y liderazgo del Mesías. Completa paz y armonía. El pleno conocimiento del Dios de Israel, del verdadero Dios, del Creador, de todo lo que hay y todo lo que existe. Las profecías sobre el Mesías y los beneficios de su gobierno sobre Israel forman una unidad integral que no se puede fragmentar para proclamar un cumplimiento limitado de la profecía durante la vida de Jesús y racionalizar que los fragmentos restantes se cumplirán durante una segunda aparición. Hubo una falta total de cumplimiento por parte de Jesús de estas profecías. Él se equivocó pretendiendo ser el Mesías, completamente se equivocó. Pero no solo él, hubo muchos antes de él que también se equivocaron. Y hubo muchos después de él que también se equivocaron y proclamaron ser Mesías, pero no lo fueron. Los cristianos esperan en vano el esperado cumplimiento de las profecías mesiánicas durante una segunda venida de Jesús. Su cuenta está apagada. Esto tendría que referirse a una tercera venida. La primera sería el periodo anterior a su muerte de Jesús y la segunda el periodo de su supuesta resurrección hasta su supuesta ascensión. La expectativa inminente del Nuevo Testamento de que Jesús regresaría pronto y establecería el reino de Dios no se cumplió.
No hubo signos visibles de paz y prosperidad universales. Y la destrucción de los enemigos de Israel tampoco sucedió. La reunión de los exiliados tampoco sucedió. La reconstrucción del templo tampoco sucedió. Y tampoco ha venido un reinado de justicia sobre la tierra. Nada, nada, nada de lo que en la Biblia hebrea se especifica como condiciones específicas de la era mesiánica o del advenimiento del Mesías se han cumplido. Ninguna. Bueno, entonces, cuando en 2 Pedro 3:9 el Señor dice, el Señor es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí encontraron una excusa cuando vieron que Jesús no venía, no regresaba por segunda vez, para alargar el tiempo. Entonces, escribieron 2 Pedro 3:9 que ni siquiera le escribió Pedro. Eso fue un escrito que apareció en el segundo siglo. Para esa época, Pedro ya estaba más que muerto. Algunos comentaristas cristianos ofrecen la excusa de que la demora en la segunda venida de Jesús se concedió para dar oportunidad para que la gente se salve. Sin embargo, esto evade la cuestión de qué tan pronto se suponía que Jesús regresaría. En los pasajes que prometen un pronto regreso de Jesús durante la vida de sus contemporáneos, no se habla de la paciencia de Dios en esperar el arrepentimiento de los pecadores. En ninguna parte se dice eso. Lo que se discute es el periodo de tiempo destinado por los autores del Nuevo Testamento para la llegada de la segunda venida. Que nadie se confunda en cuanto a cuándo el Nuevo Testamento predijo el tiempo señalado de la segunda venida. Todas las citas del Nuevo Testamento sobre el tiempo de la segunda venida prometen un regreso inminente en términos humanos. Esto está delineado por el hecho de que tuvo lugar mientras algunos de los contemporáneos de Jesús aún vivían, junto con la ocurrencia en esa generación de un periodo de tribulación antes del regreso. La segunda epístola de Pedro es un intento tardío, un agregado, de explicar el hecho obvio de que la segunda venida no llegó en el tiempo señalado. Así que estas cosas se han venido dando y por eso que estamos tratando de ubicar este concepto y podemos citar, los cristianos muchas veces usan Oseas 5:15, donde el profeta Oseas declara: iré y volveré a mi lugar, como quien dice, ahí está Jesús, se fue y va a volver. No, aquí está hablando de Dios, del Eterno. Oseas declara: iré y volveré a mi lugar hasta que sientan culpa y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán solícitamente. Oseas 5:15. Muchos cristianos usan esto para decir que ahí está hablando de Jesús, pero eso no es cierto. En el curso de su mensaje de reprensión por la apostasía, Oseas enfatiza la necesidad de que Efraín y Judá, o sea, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá, primero regresen a Dios a través de su propia decisión, conscientes antes de que Él les conceda el alivio de su aflicción. También Ezequiel 37 habla de esta unión del reino del norte y el reino del sur. Sin tener en cuenta el contexto, muchos cristianos interpretan Oseas 5:15 como una profecía que trata de las circunstancias necesarias para inaugurar la supuesta segunda venida de Jesús. Como explican los cristianos este versículo, el pueblo judío primero debe aceptar a Jesús. Perdónenme, terrible. Este tipo de razonamiento va en contra, va como en reverso. Como explican los cristianos este versículo, el pueblo judío primero debe aceptar a Jesús como su Señor y Salvador mesiánico, antes de que pueda regresar por segunda vez. Esta interpretación es desmentida por los acontecimientos que rodean la profecía. Lo que hace que esta interpretación sea aún más ridícula es que culpa a los judíos por el hecho de que Jesús no haya regresado. No hayan que decir, no hayan que disculpas traer a flote. Pero nada de eso tiene ningún valor. Curiosamente, incluso las enseñanzas de Pablo demuestran que esta interpretación cristiana de la profecía es incorrecta.
Él dice que Israel como nación aceptará creer en Jesús no a través de sus propios esfuerzos, sino a través de la intervención directa de Jesús después de su supuesto regreso. Y aquí voy a mostrarles algo que está cambiado. Pablo cambió la escritura aquí, la adulteró. Tenemos que, hay una parte en Romanos 11, versículos 26 y 27, donde dice: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, el libertador vendrá de Sión, él quitará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 26 y 27. Pues eso está mal escrito ahí, porque eso no es lo que dice la profecía que está en Isaías capítulo 59, versículo 20 y 21, que es de donde Pablo sacó para cambiar esa profecía y cambiar el contexto. Mire lo que dice el texto hebreo. Dice: vendrá un redentor a Sión, o sea, a Jerusalén, y a los que se vuelvan de la transgresión en Jacob, o sea, a los que se arrepientan. Pero Pablo dice: el libertador vendrá de Sión y él quitará la impiedad de Jacob, como quien dice, Jesús le va a quitar los pecados. Por eso es que decimos que Pablo, la teología paulina, está en el Nuevo Testamento, y el tema de que Jesús quita pecados, eso viene de Pablo. Jesús mismo nunca lo dijo. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver cómo los textos han sido manipulados. Entonces, en cambio de fijarse en el texto hebreo que dice: vendrá un redentor a Sión y a los que se vuelvan de la transgresión, o sea, a los que se arrepientan. El redentor vendrá es a los que están arrepentidos. Pero Pablo dice: el libertador vendrá de Sión, él quitará la impiedad de Jacob, él quitará el pecado de Jacob. No, eso no es así. Nadie va a quitar el pecado de Jacob si Jacob no se arrepiente. Así que les dejo esos dos textos para que los miren bien, pero mírenlos bien y se van a convencer de lo que yo siempre he dicho, que Pablo cambió todos los versículos que él sacó de la Biblia hebrea, los cambió para ajustar a lo que él quería, el mensaje que él quería dar, y eso es una manipulación de textos. Bueno, entonces, por lo tanto, incluso sin tener en cuenta el contexto del versículo de Oseas, el versículo en sí mismo no concuerda con la afirmación de Pablo de que Jesús iniciará la conversión de Israel como nación a través de su intervención directa. Pablo cambió el un redentor vendrá de Sión de Isaías por un libertador vendrá de Sión, y el de Isaías que dice: y a los que se arrepientan de la iniquidad del pecado en Jacob, y Pablo la cambió porque el libertador va a venir, va a quitar la impiedad de Jacob. O sea, cambió eso. ¿Para qué? Para hacer ver que es Jesús el que viene y va a quitar el pecado. Eso no es cierto, ni eso tiene fundamento bíblico. Bueno, hay otros puntos aquí que no quiero extenderme más, pero quiero añadir algo un poquito corto. Se informa que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, y con sus manos tomarán en las manos serpientes, y si bebieren algo mortífero no les hará ningún daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16. ¿Quién es el verdadero creyente en las enseñanzas de Jesús? Católicos romanos, ortodoxos griegos, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, metodistas, santos de los últimos días, episcopales, adventistas del séptimo día, luteranos, cuáqueros, mesiánicos, etc. Cada uno perteneciente a un grupo que afirma poseer las verdaderas enseñanzas de Jesús. ¿Quién tiene razón de todos ellos? ¿Quién es realmente un verdadero creyente en Jesús? La respuesta a esta desconcertante pregunta parece ser dada por Jesús mismo en Marcos 16, versículos 16 al 18.
Según este pasaje, el verdadero creyente en Jesús puede expulsar demonios, hablar en lenguas, agarrar serpientes, beber cualquier cosa mortífera y sanar a los enfermos. Estas son las promesas hechas por Jesús a todos los fieles, no solo de su generación, sino de todas las generaciones. El verdadero creyente en Jesús, le informa a su Mesías, posee la capacidad de hacer realidad todas estas obras milagrosas. La fórmula para el éxito es simple: creer en Jesús. Pablo, dándose cuenta de la inoperancia de esta promesa de poder hacer el milagro, matiza las palabras de Jesús y él declara que a las personas se les dan diferentes niveles de habilidad para realizar milagros. Y entonces ahí viene con los dones espirituales, que no tienen tampoco un contexto bíblico hebreo. ¿Pero puede el creyente en Jesús realmente realizar estas obras milagrosas? No, claro que no. Sin embargo, a todos los que creen que Jesús es el verdadero Mesías, Jesús les ha garantizado el poder de expulsar demonios, hablar en lenguas, recoger serpientes, beber cualquier cosa mortal y sanar a los enfermos. Según Jesús, incluso los no verdaderos creyentes pueden realizar milagros en su nombre. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos obras poderosas. Y entonces los declararé: nunca los conocí, apártense de mí ustedes que practican la iniquidad, o sea, violadores de la Torá. Entonces, los milagros no prueban nada. Si los faraones, los magos del faraón también hicieron milagros. Por lo tanto, según Mateo, incluso aquellas personas que afirman realizar milagros en el nombre de Jesús no necesariamente lo están siguiendo, porque él los desconoce. Entonces, ¿cómo puede uno saber quién es un verdadero seguidor de Jesús? Ni aquellos que son verdaderos seguidores de Jesús, quienes quiera que sean, ni aquellos a quienes Jesús rechazaría, según Mateo, pueden hacer todas las categorías de milagros que Jesús prometió que podrían hacer si creían en él. Sin embargo, Jesús prometió que sus seguidores podrían hacer todas estas cosas. ¿A qué se debe la incapacidad cristiana para cumplir las palabras de Jesús? Obviamente los cristianos no pueden realizar estas obras milagrosas porque las afirmaciones de Jesús no tienen validez, no tienen sentido. Su propia boca testificó en su contra. Según sus propias palabras, no existe tal persona como cristiano, ya que un cristiano debería poder hacer todas las cosas enumeradas en Marcos 16, versículos 16 al 18. Seguir adorando a Jesús es estirar la propia credulidad hasta límites inadmisibles. Bueno, así que, como decimos, Jesús estaba dirigiendo este comentario específico a su generación contemporánea y no a ninguna generación futura. Todos los contemporáneos de Jesús murieron sin ver el cumplimiento de sus profecías de tribulación. Y esto es lo que realmente podemos casi que para ir terminando diciendo. Y por último, lo último que quiero decir es el incumplimiento de la profecía de Jesús de que en 3 días él resucitaría, como el ejemplo de Jonás. ¿Cumplió Jesús su predicción de que sería sepultado durante 3 días y 3 noches y luego resucitaría? El autor de Mateo cita a Jesús diciendo a los escribas y fariseos: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón 3 días y 3 noches de la tierra. Esta referencia a Jonás supuestamente presagia el entierro y la resurrección de Jesús. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre lo que ocurrió a Jonás y el relato de la resurrección de Mateo. Esta diferencia destruye el intento de Mateo de establecer una analogía. Según los 4 evangelios, la crucifixión tuvo lugar un viernes y la resurrección el domingo. De esto parece que Jesús fue sepultado por 3 días, viernes, sábado y domingo. Así Lucas escribe que según la profecía, Jesús resucitaría al 3er día. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día.
Si bien es cierto que según la ley judía, parte del día equivale a un día completo, el Jesús de Mateo prometía ser enterrado específicamente durante 3 días y 3 noches. Sin embargo, Jesús solamente estuvo enterrado 3 días y 2 noches. O sea, no fueron ni 3 días ni 3 noches completas. Sin embargo, cuando se expresa la frase 3 días y 3 noches, incluye los 3 días y las 3 noches, o puede ser deficiente solo en parte de un día o una noche. Aunque Jesús no tuvo que ser enterrado exactamente 72 horas, sí tuvo que ser enterrado por lo menos en parte de 3 días y 3 noches. Jesús murió un viernes a la hora 9, que corresponde a las 3 de la tarde, según la Biblia cristiana. Pero hay otros datos que van en contra de esa teoría, y se establece que Jesús murió un miércoles por la noche. Pero de eso hay otra enseñanza. Se afirma que Jesús resucitó 3 días, después de 3 días diferentes. Si esto era cierto, fue enterrado solo 2 noches. Entonces, ¿qué indica el Evangelio de Juan? Obviamente, si fue viernes, sábado y domingo, tenemos 3 días. Pero si es viernes, sábado, entonces el domingo por la noche no sucedió nada. Entonces, falta una noche. Entonces no se cumplió la profecía. El Evangelio de Juan indica que la promesa de Jesús de resucitar después de ser sepultado 3 días y 3 noches nunca se cumplió. Y obviamente aquí hay otras cosas del tema de la resurrección que ya se vieron ahí, el tema de María, el tema de los anuncios, etcétera. Pero queremos hacer una pregunta para terminar. ¿Por qué las autoridades judías no mostraron el cadáver de Jesús? Precisamente porque los apóstoles escondieron la noticia de la resurrección durante 2 meses o 50 días hasta la festividad de Shavuot. Ahí anunciaron la resurrección. Pero si Jesús no había resucitado, era imposible que las autoridades judías pudieran identificar el cadáver, porque ya había pasado mucho tiempo y el cadáver no hubiera sido reconocible. Por eso es que hay otra pregunta. El anuncio público de la resurrección se fijó para la festividad judía de Shavuot. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué no lo anunciaron inmediatamente? Y hay otra pregunta. ¿Por qué Jesús, si realmente resucitó, por qué no se mostró ante sus detractores, las autoridades judías, para probar que sí había resucitado? Tampoco lo hizo. Y una última. Nunca hubo un testigo de la resurrección de Jesús. Y aún más, todas las apariciones de Jesús que tendían a probar que había resucitado fueron inventadas. Realmente no sucedieron. No hay testigos, no hay registros en la historia de Israel. Así que yo los dejo con eso. Muchas gracias. Y bueno, ahí hay suficiente material para que estudien. Estaremos pendientes de otros temas. Muchas gracias. Shalom.